vuelta con Tras la Verdad. Y estamos de vuelta, amigos, con nuestro segundo segmento, el segmento en donde traemos un invitado especial con la intención de dar docencia hacia ustedes y poder explicar un poquito más cuál fue el acuerdo que sostuvo el Gobierno Nacional o el Ejecutivo con la Asociación Bancaria Nacional respecto al tema de la moratoria. Tenemos al señor Guillermo García con nosotros, él es abogado y especialista en estos temas y nos va a explicar un poco más cómo se dio, por qué se dio y cuáles son las dudas que tiene la población respecto a cómo se va a aplicar el tema de los intereses y demás. Bienvenido, señor García. Señor Guillermo. Y estamos aquí en las cámaras de Tras la Verdad. Muchas gracias por la invitación y esto me da la oportunidad de alguna manera dirigirme a toda tu teleaudiencia a efecto de dar un poco de docencia respecto a los temas de interés nacional. Voy a partir de una premisa y es que el día que se dio la conferencia de prensa en donde el señor presidente anunciaba la sanción del proyecto de ley 295 y también hablaba del veto parcial de efectivamente el proyecto de ley 287. Lo primero que tengo que señalar es que él habló de que efectivamente había un acuerdo entre la Asociación Bancaria y el Gobierno Nacional. Bueno, yo en principio tengo que indicarles que no existe tal acuerdo, por lo menos consignado de manera escrita, sino que pudo haberse dado un acuerdo de manera verbal. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Por dos razones fundamentales. La primera, la asociación bancaria y el gobierno no podrían llegar a acuerdos sobre relaciones comerciales o contractuales que tiene usted como usuario del sistema bancario con el banco. Y dos, fundamental por lo siguiente, miren, yo me la pasé buscando porque de hecho esa misma noche me llamaron muchas personas diciendo, Guillermo, ¿dónde está el acuerdo? Y de hecho no existe ningún acuerdo escrito. El día 5, eso fue el día 4, el día 5 de mayo en la página de la asociación bancaria se subió el acuerdo. Pero para mi sorpresa, evidentemente este acuerdo no contaba con la firma ni del señor presidente ni de nadie, porque no era un acuerdo desde el punto de vista estrictamente legal, que es el cruce de voluntad de dos partes, sino que era una declaración unilateral de la asociación bancaria en donde ella planteaba una serie de beneficios, entre comillas, a los usuarios del sistema bancario. Entonces, evidentemente estamos hablando de dos tópicos diferentes. Una cosa es el proyecto de ley 287, que fue vetado parcialmente por el señor presidente, y otra cosa es esos beneficios que de manera unilateral dio la asociación bancaria. Debo decirlo, la asociación bancaria fundamentó dicho anuncio en los acuerdos 002 y 003 del 16 y el 26 de marzo del 2020 emitido por la Superintendencia Bancaria, que hablaba entonces de la posibilidad de modificación de préstamos bancarios. Pero no estamos hablando de lo mismo, es decir, no estamos hablando de que efectivamente se haya aprobado una ley que podría dar derecho a reclamar. ¿Por qué? Y se los explico de esta manera. Con esto que ha hecho la asociación bancaria simplemente ha hecho una manifestación de voluntad, que yo voy a partir de la premisa de buena fe y diciendo, bueno, ellos lo van a cumplir, pero al final del día solamente depende de la buena fe de ellos y es discrecional. Por ejemplo, vamos a suponer, Guillermo García cerró su oficina el mes de marzo, producto de efectivamente la declaratoria de emergencia nacional que se dio el mes de marzo, específicamente el día 13. Sin embargo, yo me acojo a la moratoria y voy a mi banco y le digo a mi banco, ¿sabes qué? Yo voy a acogerme a la moratoria los 3 meses que tú planteaste. La moratoria que se planteó específicamente en el mes de marzo. El banco me dice, no hay ningún problema, por los 3 meses no te vamos a cobrar la letra. Sin embargo, ahora en esta segunda ocasión que se está dando una modificación y se está hablando de una moratoria hasta diciembre, supongamos que en el mes de mayo el Ejecutivo dice, bueno, los abogados pueden abrir y yo abro mi oficina. Y yo me voy al banco en mayo, a finales de mayo, y le digo, señora, yo quiero acogerme a la moratoria hasta el mes de diciembre porque eso fue lo que ustedes plantearon. Entonces el banco me puede decir a mí, señor Guillermo, usted no puede acogerse porque resulta que ya usted está trabajando. No, pero es que yo soy afectado por la crisis. No, es que nosotros como banco decidimos si usted le aplica hasta efectivamente el mes de diciembre o no, porque es discrecional. No es lo mismo y no pretendan que nos engañaron. No es lo mismo decir, se aplicó una ley, se aprobó una ley o se acordó algo bilateralmente que da al usuario del sistema bancario la posibilidad de reclamar. Con lo que se dio, que fue simplemente una declaración unilateral de voluntad. Señor Guillermo, mire, a mí me gustaría también, por respeto a la población, tratar de buscarle una solución o buscarle una interpretación a cuál fue la acción que hizo el Ejecutivo con respecto a al planteamiento de la ley de moratoria que dan los diputados de la Nación. Entiendo que este acuerdo es momentáneo mientras esa ley de moratoria regresa a la Asamblea, se discute en segundo debate y se acuerdan las disposiciones que se van a introducir en ella para que sea entonces de carácter coercitivo. Es lo que yo entiendo. No estoy seguro si eso va a ser de esa manera, si la Asamblea de Diputados va a
coger la ley y va a modificar algunos artículos que él consideró que iban en contra de los principios constitucionales o del libre ejercicio del comercio o del negocio en el país, y por esa razón pues se hizo un acuerdo voluntario que en estos momentos, como usted lo dice, es unilateral, pero que cuando sea sancionada la ley o cuando sea modificada la ley y sea sancionada por el presidente se convertirá de carácter coercitivo. Sí, cómo no. De hecho, el veto presidencial, que fue en dos sentidos, en dos vertientes, fue el veto por inconveniente y por inexequible. Inexequible quiere decir que el presidente consideró que alguna norma era contraria al texto constitucional. Eso tiene que regresar a la Asamblea Nacional a segundo debate porque el veto fue parcial para que los diputados lo discutan. Ahora bien, tiene que darse el llamado a sesiones extraordinarias en primer lugar. Cuando se entra a esa discusión, según el artículo 170 y 171 del texto constitucional, cuando se va a ver el tema de los artículos que fueron vetados por inconveniente, le tocará a los diputados verificar esos señalamientos que hizo el Ejecutivo, tendiente a verificar si aceptan o no las recomendaciones del Ejecutivo. Por ejemplo, yo escuchaba en la conferencia de prensa que el señor presidente dijo que estaba vetando el artículo número 2 del proyecto 287, básicamente porque en ese proyecto se hablaba de una moratoria de 90 días, sin embargo los bancos habían sido un poquito más extensos y daban la moratoria hasta diciembre. Lo que quizás no dijo el señor presidente es que también ese artículo 2 incluye en la moratoria a las financieras y a las cooperativas, lo cual evidentemente se va a excluir. Lo que tampoco se dijo en esa conferencia es que también se vetaron por inconvenientes inexequibles otras normas, otros artículos del referido proyecto 287. Por ejemplo, el artículo 3 que refería a los arrendamientos, que de hecho los arrendamientos yo sí entiendo que se excluyan por lo siguiente. El presidente de la República, a través de decreto ejecutivo 149 del día 1 de mayo, reguló el tema de arrendamientos, que no quiero entrar a ese debate porque de hecho yo creo que hay algunas normas que están dentro de ese decreto que son inconvenientes. Y por otro lado también vetó el artículo 5 del proyecto de ley 287 que establecía, ustedes recordarán que lo que los diputados buscaban era que el bono solidario, que hoy día es de $80, de alguna manera se aumentase a por lo menos la canasta básica alimenticia. Y en este caso también fue vetado por el señor presidente de la República. Y por último, vetó el artículo 7, y entiendo que ese es el veto que se da por inexequible, el artículo 7 que hablaba del no cobro de intereses durante el periodo de la moratoria. Ese es el estatus actual. Si los diputados, hay dos escenarios. Uno, los diputados que acojan efectivamente las recomendaciones del Ejecutivo y lo aprueben por las 2/3 partes. Entonces el presidente no podrá dejar de sancionarlo, lo sancionará y lo hará promulgar. Pero ¿qué ocurre con el artículo que fue vetado por inexequible? Si los diputados se mantienen en mantener ese artículo, pese a que el presidente ha señalado que es inexequible, entonces se irá hacia el órgano dirimente de los conflictos. Cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el órgano dirimente es el judicial, entonces irá a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia determine la inexequibilidad, entiéndase la inconstitucionalidad de dicho artículo. Sí, entendemos lo que usted ha planteado, ha hecho mucha docencia sobre el tema. Entonces, siendo así las cosas, yo entiendo que la ley o el acuerdo a que ha llegado el presidente con la Comisión Bancaria Nacional no se trata de una moratoria propiamente tal, porque si se tiene que pagar los intereses, aunque no se pague el capital o aunque se pague posteriormente a diciembre, sino en enero, entendemos que al no exonerar el pago de los intereses generados, entonces no es tal moratoria, porque una moratoria es cuando no se pagan intereses, recargos y demás. No existe acuerdo como tal como lo menciona el señor Guillermo, porque no hay un documento formal y actualmente no es ley. Por eso es que se buscaba la aprobación total de la ley 287, precisamente sobre todo el tema de las financieras y cooperativas, porque esto deja por fuera las financieras y cooperativas, o sea que al final todas las personas quedan en manos de la buena fe de los bancos, que al final los bancos no van a querer perder, pero sin embargo vamos a tener a las personas que van a estar perdiendo sus casas, sus carros, y si acaso y les alcanza para la comida. Yo creo que el planteamiento del Ejecutivo buscando salvaguardar la posición de la población, de la economía individual de cada uno de los ciudadanos panameños y la economía también familiar, era realmente alivianar el peso del pago durante los meses en donde la pandemia estaba en su máximo esplendor y los efectos, ¿por qué lo extendió hasta diciembre? Por los efectos económicos que eso pudiesen resultar de esta crisis. Pero también
entendemos que los bancos no pueden tener en sus manos la unilateralidad de las decisiones porque tiene que haber una ley que los obligue a que ese pago no se efectúe durante este tiempo porque lo dejamos a discrecionalidad de cada institución financiera, ¿no? Eso es lo que entendemos de lo que está planteado. Claro, de hecho es así. Lo primero que yo tengo que partir es de una premisa necesaria. Y la premisa necesaria es que los bancos no son instituciones de beneficencia, ni los bancos están obligados a ser solidarios, porque la solidaridad no debe nacer de una obligatoriedad, sino debe nacer de un aspecto meramente subjetivo. Debemos partir de allí. Y de hecho los que defienden la tesis de que los bancos no pueden dejar de cobrar intereses, que yo parto también de un hecho. Yo no he planteado, y de hecho en el proyecto 287 no se ha planteado que se dejen de cobrar intereses a todos como un universo, sino a los que resultaron afectados. Pero ahora bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Los bancos, partiendo de esa premisa que ya señalamos necesaria, también han sido beneficiados históricamente. Yo creo que debemos de alguna manera sentarnos, aunque sea 3 minutos, a ver eso. Mire, nosotros no tenemos banca central en Panamá. Ese es el argumento de algunos y de hecho es así e incluso yo creo que es beneficioso para el país. Pero el no tener banca central y ser un país dolarizado no significa que nosotros dependemos del interés de referencia del Banco Central norteamericano. Entonces, la tasa de interés interbancaria tiene como referencia el interés, repito, de la FED. ¿Qué ocurre? En el año 2018, si mi memoria no me traiciona, se dieron varios incrementos a la tasa de interés referencial en Estados Unidos. De hecho, el último en el año 2018 fue específicamente el día 20 de diciembre. Producto de ese último aumento de la tasa de interés referencial, acá en Panamá, en el mes de febrero, no sé si ustedes recordarán, a mí me llegó una cartita del banco y no era de felicitación, diciéndome, hey, su hipoteca subió porque no subieron los intereses. Es decir, esa pérdida, de alguna manera, para llamarla, los bancos la trasladaron al consumidor final, es decir, a nosotros los usuarios. Sin embargo, en el año 2019 se verificaron 2 disminuciones a la tasa de interés referencial. Una el 19 de septiembre y la otra el 31 de octubre del año 2019. Es más, en el año 2020, como consecuencia ya de la explosión de la pandemia y específicamente el día 3 de marzo, se dio otra disminución a la tasa de interés referencial. Y peor aún, el día 16 de marzo, producto también de la pandemia, se disminuyó la tasa de interés referencial de 0.25 a 0, una tasa que los economistas llaman tasa de trampa y liquidez, es decir, prácticamente a 0. Sin embargo, hasta hoy los bancos no han trasladado ese beneficio al usuario final del sistema, es decir, los consumidores. Es decir, cuando ellos les subió la tasa de interés, no la subieron, cuando le bajó, no la han bajado. Entonces, el discurso ahora de los que de alguna manera están diciendo lo que pasa es que los bancos tienen o necesitan de los intereses que pagan para pagarle a sus ahorristas es una tesis correcta y yo no la voy a discutir. Pero ¿qué ocurre entonces con esos intereses que han beneficiado unilateralmente a los bancos y que no se han de alguna manera dado un revertimiento? ¿A quién? A el usuario del sistema bancario. Sí, porque disminuyeron por un lado, pero aquí nos mantuvieron los mismos porcentajes de interés. Claro, y le voy a decir algo más que a lo mejor muchos de los que me están oyendo no saben. El día 16, mire las coincidencias de la vida. El proyecto de ley 287 se presenta a la Asamblea el día 16 de marzo. Ese mismo día 16 de marzo, la Superintendencia Bancaria autoriza la liberación de la reserva bancaria que tienen los bancos, que no es otra cosa que el ahorro de los bancos que tenían desde efectivamente el año 2013. Y la liberación que se da es de 1.252 millones de dólares. Ese mismo día, 16 de marzo, los bancos anuncian las medidas efectivamente de beneficio de los 3 meses de la moratoria. ¿Pero por qué? Porque ya tienen esa medida económica que de alguna manera los ayuda. Es más, a los televidentes y a ustedes, compañeros, es más, ¿qué ocurre? Cuando los bancos ahora dan este anuncio, repito, unilateralmente y que no parte de ninguna relación contractual en donde se pueda agarrar ese documento para obligar al banco, cuando esto se da, entonces da la posibilidad de que los bancos sigan utilizando esa reserva bancaria hasta el mes de diciembre, que llega efectivamente la ayuda, entre comillas, de la moratoria. Pero es más, el gobierno nacional salió a buscar préstamos, como hicieron todos los gobiernos, y de hecho era una medida correcta porque hay que conseguir liquidez para el Estado. Sin embargo, debo plantear lo siguiente: el día 18 de abril del año 2020, el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó destinar a Panamá 515 millones de dólares para combatir el COVID.
Sin embargo, ya el presidente de la República, y de hecho, no lo digo yo, el presidente de la República señaló el mismo día en la conferencia de prensa que esos 515 millones de dólares lo iba a poner en un fideicomiso en el Banco Nacional para que el Banco Nacional actuara como fideicomitente. ¿Para qué? Para ponerlo a disposición de los bancos para manejar o mantener la liquidez bancaria. Entonces, evidentemente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un escenario en donde efectivamente estamos ayudando a los bancos. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, el soporte de todas las economías del sistema bancario tenemos que fortalecerlo. Pero tampoco es correcto que nosotros estemos agarrando los dineros que nosotros estamos pidiendo en nombre de todos los panameños para destinarlo para la ayuda del sistema bancario. Miren, a mí me dio mucho dolor el día de la conferencia. Lo vamos a pagar con nuestros Claro, impuestos. porque es que cuando se pide dinero Se tiene que pagar. es de todos el compromiso, no el beneficio necesariamente, ojo. Entonces, a mí me da mucho dolor porque yo escucho al señor Carlos García, el viceministro de la presidencia, no lo conozco, y de hecho no estoy señalando nada malo de lo que él dijo, pero él dijo que efectivamente en bono solidario el gobierno a esa fecha, el día martes, había gastado 87 millones de dólares. Entonces, yo me pongo a pensar, 87 millones de dólares versus 515 millones de dólares, es decir, ¿quién necesita más? Necesita más el pueblo panameño. Mire, hay personas, de hecho hay suspendidos más de 110.000 contratos de trabajo, en donde esos 110.000 personas están en su casa. El primer envío que le dieron de bono solidario a los que se les suspendió el contrato de trabajo, quiero que sepan que no cubrió ni el 60%. Hay cerca del 40% de trabajadores que se les suspendió el contrato de trabajo que no han recibido ninguna ayuda. Y de hecho, eso se dio el decreto ejecutivo 81 de 20 de marzo del 2020, fue un viernes, y hoy ya vamos a más de un mes y hay personas en este país que no le ha llegado ni siquiera el bono. Con respecto al tema que usted ha planteado de la disminución que tuvimos en los intereses por el efecto que tiene la disminución que aparece en Estados Unidos y que aquí en Panamá no se aplicó, entonces estamos frente a una situación en donde la superintendencia de banco, que es la que tiene que regular o que tiene que supervisar o vigilar que esto se cumpla, es inoperante, no está cumpliendo con su deber. Entonces es un problema de arrastre, yo creo, de mal funcionamiento y de falencias del Estado que no vigila que el sistema bancario tenga que cumplir con esas disminuciones que van en beneficio del consumidor panameño. Entiendo, eso tiene un efecto en estos momentos en la pandemia porque nosotros nos vemos afectados en donde el sistema bancario no ha aplicado esa disminución, pero nosotros ahora sí tenemos que pagar unos intereses que el acuerdo nos obliga, ¿cierto? Mire, yo no me atrevería tanto a decir que la superintendencia no está cumpliendo su labor. Yo no iría tan allá, mi amigo. Porque de hecho el negocio bancario es libre oferta y demanda, en principio, porque aunque evidentemente hay 4 o 5 bancos grandes que es lo que determinan el movimiento o fijan los intereses, no es menos cierto que hay una libre oferta y demanda y la superintendencia bancaria en principio no puede meterse en ese tema. Guillermo García, yo le agradezco a usted la participación y esa docencia que ha dado a nuestros televidentes. El tiempo de televisión es corto y tenemos la necesidad de terminar con este segmento y le agradezco enormemente por haber participado en el programa Tras la Verdad. Mucho gusto. Mucho gusto también. Y muchas gracias. Bienvenido. Pronto regresamos con Tras la Verdad.